Hola, muy buenas. Mi nombre es Kevin Alexander Martínez Rivas. En este caso yo les presentaré tres distintas partes de nuestro proyecto. Es la aplicación bancaria o más específicamente la administración de cuentas bancarias. Aquí podemos presentar el index de la página principal del sitio, una página sencillita con diferentes cosas, información sobre la empresa. Tenemos un sobre nosotros, para la página sencilla. Ya pasando a la parte que implica PHP, el uso de lenguaje de programación para la aplicación. Tenemos el inicio de sesión, un login y tenemos el registrarte. Vamos a registrar un usuario para verificar que esto funcione. Kevin, apellido Martínez, correo que, bueno, inclusive le podríamos dejar que fecha de nacimiento, bueno, 2000, 2001, diciembre, cualquiera, 31. Nombre, que password, le vamos a poner una password sencilla, 123, es K123. Y podemos verificar que se registre, el usuario fue registrado con éxito. En caso de que no se coloquen ciertas cosas, ciertos parámetros, nos tirará un error por cada parámetro. Es necesario que ingrese su nombre completo, nombre de usuario, email y fecha de nacimiento. En caso de que se coloque un nombre de usuario que ya esté creado, como es el caso de que pusimos KEP, de hecho si vamos a la base de datos, verificamos que está creado con el nombre KEP. E intentamos registrar ese nombre de usuario, ya existe. Aquí en el login tenemos un sistema en el que redirecciona dependiendo del tipo de usuario que se loguee. En este caso, para un usuario regular que es creado por medio del sign-up, lo redirecciona a la aplicación bancaria de control de cuentas. En caso de ser un usuario administrador, lo redirecciona al área de administración de las cuentas bancarias. En este caso nos vamos a loguear primero con el admin para agregar cuentas al usuario que recién creamos. Admin, y tenemos ahí el administrador. En este caso, esta parte de que está vacía es solo estéticamente, no afecta en nada de la aplicación, solo lo dejamos vacío por falta de tiempo. Pero es eso, es estética, nos falta agregar algo aquí, nos falta agregar el usuario logueado en esta zona. Pero vemos que la funcionalidad, o sea, siempre está ahí. Ahora tenemos la de habilitar cuentas, borrar cuentas, recargos. Opciones y créditos también solo son funciones que nos faltan agregar, pero solo son funciones estéticas. Opciones porque queremos agregar una manera de que hay un modo oscuro. Y créditos solo es agregado de las personas que trabajaron en el proyecto. Como se puede observar, no redirecciona en ningún lugar, por el hecho de que no están implementados aún. Vamos a habilitar una cuenta al usuario que recién creamos. Para ello verificamos el código del usuario. En este caso los códigos son números que van con auto increment. Sabemos que no se deberían trabajar así, se deberían trabajar de una manera distinta. Pero eso es para mostrar, para que se muestre que el funcionamiento de la aplicación. De igual manera trabajamos lo mismo con cuenta, historial y recargos. Entonces verificamos el código de usuario, en este caso es 5 para el usuario KEP, el usuario que recién creamos. 5. El saldo, eso depende del tipo de cuenta que se vaya a utilizar. Como podemos ver, si por ejemplo seleccionamos una cuenta empresarial y le intentamos meter 250 de saldo, nos tira un error, nos dice que es necesario un saldo por lo menos de $500. Para una cuenta de ahorro, si no mal recuerdo, son $5 y para una cuenta personal 150. En este caso vamos a poner el código de usuario 5. Vamos a hacer una cuenta de ahorro. De hecho vamos a hacer los tres tipos distintos de cuentas. Vamos a ver que la cuenta se ha agregado correctamente. De hecho también aquí hay validaciones por campos. Es exactamente necesario que vincule esta cuenta a un usuario. Tiene que seleccionar un grupo tipo de cuenta que pertenece a una cuenta.
es necesario indicar la cantidad de inicio del saldo. Si aquí, por ejemplo, intentamos meterle el código al administrador, también validamos eso, nos tirará el error. El usuario administrador no puede poseer cuentas bancarias. En este caso, seguimos con el 5, ya metemos una cuenta de ahorro, meteremos una cuenta empresarial, son 575, podríamos meter. Se cuenta creada correctamente, y vamos a meter una cuenta más, una cuenta personal, que sean 189. Cuenta creada correctamente, y si verificamos la base de datos, vamos a cuenta, vemos que aquí están, código de usuario pertenecen al 5, número de cuenta 5, 6 y 7, saldo 5, 575 y 189, la fecha creada. Bueno, en este caso nos tira un pequeño error. Bueno, no nos tira un error, sino que nos tira. No sabría cómo explicarlo todavía. Porque la función de PHP, pasada cierta hora, nos tira que es el día siguiente del día actual. Eso porque malinterpreta la fecha del servidor, tengo entendido, porque de ahí toma la fecha del servidor. Y por alguna razón nos tira una fecha inadecuada, una fecha después de la que debería. En este caso parece que no, parece que está todo bien. Entonces podemos seguir comprobando, podemos seguir probando. Bueno, en este caso, antes de pasar con deshabilitar cuenta y las opciones de recargo, me gustaría mostrar que el usuario Kev con la contraseña 123 presente las cuentas, y como podemos ver las presenta. Tenemos las tres cuentas que creamos, una de ahorro, una empresarial, una personal. Podemos verificar su saldo, el tipo de cuenta que es, exacto, el tipo de cuenta y el número de cuenta. Los demás de estas cuentas serán presentadas por mis compañeros, no será presentado por mí. Solo permíteme. Y esto, quiero ver. Si logueamos de nuevo con el administrador y deshabilitamos una de estas cuentas, por ejemplo, la cuenta empresarial es la número 6. Número de cuenta empresarial y el tipo de cuenta. Esto depende. En esta deshabilitar cuenta, aquí podemos colocar el código de cuenta al que se abonará el saldo de la cuenta que vamos a eliminar, o se va a eliminar en efectivo. En caso de ser en efectivo, se deja vacío o se coloca 0. En este caso se lo vamos a pasar a otra cuenta, o bueno, lo vamos a hacer en efectivo. Se quiere deshabilitar cuenta deshabilitada correctamente. Si verificamos, vemos que el saldo de la cuenta está 0 y el estado está 0, y tiene como fecha finalización de cuenta el día de ahora. Luego pasamos a recargo, y aquí básicamente vamos a administrar los recargos, las operaciones, el monto de operaciones que tiene una cuenta por día, el monto de operaciones que tiene una cuenta por mes, o el recargo mensual que se le va a hacer. Aquí se puede tomar cualquiera de las opciones. Si no tocamos ninguna opción, es de realizar por lo menos una operación. En el máximo de operaciones también necesita especificar el nuevo máximo de operaciones para la cuenta empresarial, y aquí para la cuenta personal. En caso de que nosotros queramos realizar un recargo mensual, no nos dejaría. No es la fecha indicada para realizar esta acción. Mejor prueba en 2022, el 05 es de 01. Bueno, aquí vamos a cambiar el nuevo máximo de operaciones, es 75, lo vamos a poner en 175. Cambio realizado con éxito, como podemos ver cambió. Y si lo verificamos en la base de datos, recargos 175, 175. Y si cambiamos este que tiene 175 a 200, por ejemplo, podemos verificar, también cambia. El máximo personal, lo mismo. Si se agrega un nuevo recargo mensual, también vamos a poner el 5%, por ejemplo. Cambio realizado, 5%. Y si verificamos en la base de datos, recargo mensual, 5. Los otros están en 0 porque no se les tiene que hacer un recargo mensual a las cuentas empresariales y a las cuentas personales.
Y vamos a probar el realizar recargo mensual. Para ello vamos a hacer un pequeño cambio. Vamos a ir a opciones recargo y vamos a cambiar la fecha estipulada. Aquí 2, vamos a pasar a 2. Y si nosotros ahora queremos realizar un recargo, véase que el recargo es del 5% del valor total de la cuenta. Y si verificamos en cuentas, se les aplicará las cuentas de ahorro que tienen $5 y esta 641. También tenemos esta de 712. Vamos a verificar. Recargo realizado con éxito. Y si actualizamos, se les descuenta. De hecho, no solo se les descuenta, sino que si verificamos el historial, que tiene múltiples, vemos que aquí están los 3 recargos que acabamos de hacer. Verificamos, recargo mensual a la cuenta de ahorro, recargo mensual a la cuenta de ahorro, recargo mensual a la cuenta de ahorro. Y aparece el número de cuenta, a la 1, a la 3 y a la 5. Si vamos a cuenta, digamos que aquí, aquí, a la 1, a la 3 y a la 5. Y por último, si verificamos la cuenta que deshabilitamos, ya no aparece. Como podemos verificar, ya no aparece. Y ahora una repasada rápido al código. Realmente es mucho código y no alcanzaría tiempo para leerlo todo, entonces tenemos una pequeña repasada de múltiples funciones que utilizan todos. Bueno, requerimos el app, usamos la clase y creamos un state para mandar ciertos mensajes de validación. Aquí es donde los ocupamos. Luego se ocupa un método request post. Extraemos a todos los usuarios, leemos los usuarios uno por uno para verificar qué usuario puede entrar, qué no. Y redireccionamos dependiendo aquí. Aquí redirecciona a admin y si no, redirecciona a usuario regular. En caso de que falle, se manda con un state 0 a la misma página. Luego en SynUp, realmente es prácticamente algo similar, solo que se mantienen múltiples y múltiples validaciones. Permítame, múltiples validaciones por campo, ¿verdad? Se van agregando aquí las validaciones, rellenamos campos faltantes, validación por contraseña y hash. Aquí agregamos una función de validaciones de usuario. Cuando se instancia la clase, se instancia un objeto, se manda el post y por medio de por medio de los datos que le enviemos, tiene que hacer una validación de esos datos. Aquí tenemos una validación de nombre de usuario y tenemos un empty errores en caso de que errores esté vacío. Entonces podemos realizar la acción de almacenar el usuario en la base de datos y luego nos redirecciona a la página de login con el state 1 para que mande el mensaje. Pasamos, este es el index. Bueno, en este solo, ¿cómo decirlo? No, este solo muestra, es el index del administrador. Como podemos observar, no tiene nada, está vacío como lo puedo ver. Bueno, es solo estético, no afecta nada al funcionamiento, es algo que tenemos que corregir más adelante. Tenemos opciones de recargo. En explicar el código no es complicado, pero es tardado. Porque bueno, tenemos errores, mandamos a llamar los errores, autenticamos la sesión, mandamos a llamar 3 clases diferentes, cuentas, recargo historial y requerimos de include.a.php, que es donde tenemos almacenados diferentes tipos de funciones y funcionalidades del programa, tanto en app como en functions.php. Tenemos el request method igual post, y es así, entonces realiza las diferentes acciones que solicitamos, todo por medio de if, else. Bueno, aquí instanciamos una clase estática que set operaciones para ingresar para modificar el número de operaciones. Y realmente de esta manera trabajamos muchas de las cosas aquí. Luego tenemos un for each, que este for each es para verificar que un usuario
haya hecho, ¿cómo decirlo? No, este for each es para almacenar el registro de transacción a todas las cuentas que se solicita enviárselo, ¿verdad? Todas las cuentas que pertenezcan a cuentas de ahorro, se les envía el registro, que es el registro que verificamos aquí, que son estos últimos 3 registros. Y por medio de todo este código que lo hacemos. De ahí tenemos esto, el state, datos y información que vamos mostrando. Tenemos delete cuenta. En este caso, aquí, lo mismo. Prácticamente trabajamos de una forma bastante similar. Validaciones, más validaciones y más validaciones. Y mandamos a llamar el drop one cuenta, que es la función que utilizamos para cambiar el estado y el saldo. Y en caso de requerirse enviar el dinero a una cuenta distinta, lo envía con esa misma función. Ahora quiero dar una repasada a las clases, que es realmente el corazón de todo el programa, porque en las clases están todas las funciones que realizamos para poder instanciarlas en las diferentes páginas. Empecemos por, bueno, en mi caso voy a mostrar la clase usuario y la clase recargo. Como pueden ver, namespace banco nombre, la clase usuario. Tenemos una variable estática que es protected, que es db. Tenemos una variable estática que solo es un arreglo básicamente para verificar estos nombres y luego utilizarlo para almacenarlos en la base de datos. Tenemos un arreglo de errores. Tenemos las variables públicas de la clase. Tenemos la función constructora. Función para almacenar en la base de datos, o que hacemos un arreglo. Luego verificamos column_db, que es esta, que solo son los nombres, no son datos como tal. Como columna, verificamos, o sea, cada nombre. If nombre es código usuario, entonces continuo, lo deja de lado. If argumento y el nombre de la columna igual a la instancia de la misma clase, la variable db, y escape string, que es justamente para escapar cierto código malo o código como tal que puedan ingresar usuarios en vez de ingresar datos como tal. Y bueno, tomo el valor de esto en la parte del arreglo específico que se requiera. Bueno, aquí instanciamos el nombre, es este, o este. Luego tenemos get al usuarios, es para obtener a todos los usuarios. En este caso lo que hacemos es el query, bueno, un arreglo de usuarios, el query. Luego creamos la variable usuario en la que instanciamos la misma clase para ejecutar el query. Luego, por medio de un while en el arreglo de usuario, vamos metiendo cada registro de usuario convertido en objeto, utilizando esta función, que es para convertir en objetos, que lo que hace es convertir un arreglo como tal, o un registro, y lo convierte en objeto, de esta manera. De ahí para get one usuario es prácticamente lo mismo que get al usuario, solo que solo muestra un usuario, cambia la consulta, es lo único que cambia. Tenemos get errores para mostrar los errores que se vayan almacenando, la validación, que es lo que indicamos antes, que es lo que dijimos antes, perdón, para verificar que todos los datos estén bien y que no falte ningún dato. setDB para instanciar la base de datos y la función de convertirnos. Aquí tenemos una función que vamos a utilizar, pero no terminamos utilizando, lo terminamos haciendo de otra manera. Y recargos es bastante similar, de hecho diría que prácticamente todas las clases se trabajaron de una manera bastante similar. Nos pusimos de acuerdo para trabajarlas todas de manera que todos entendiéramos para poder trabajarlas bien. Y terminamos haciendo una estructura que nos servía para prácticamente todas. Y lo trabajamos de la misma manera. Entonces lo mismo, column_db con los nombres, el arreglo de errores, variables públicas, función constructora. Get all recargos, en este caso no se almacenan porque los recargos los colocamos desde la base de datos, no hace falta colocarlos manualmente, sino que lo hacemos desde la base de datos. Entonces lo único que hacemos es traer los recargos, luego solo cambiamos las operaciones dependiendo de la operación que se requiera cambiar, ¿verdad? Pasamos el código de recargo que queremos cambiar y la operación y las operaciones disponibles, que es el número de operaciones. Luego set recargo mensual, este es para cambiar el recargo, no para las operaciones.
En este caso lo único que se cambia es recargo mensual, y como la única que cambia, que cobra como por recargo mensual es para las cuentas de ahorro, entonces se instancia esto, se coloca perdón. Lo mismo, get errores, la base de datos y convertir objeto. Lo trabajamos de la misma manera todo para tener una estructura más definida. Y en esta área se nos muestra pues nuestra área de depósitos. En nuestra área de depósitos se muestra el depósito anterior, el nuevo saldo y pues nuestra área para depositarlos. Vamos a hacer una prueba. Depositamos $100. Y se nos muestra el depósito realizado exitosamente. Teníamos $400 y ahora tenemos 500. Ahora con nuestra área de base de datos empezamos con una que autenticamos la sesión. Verificamos si hay un estado de respuesta al imprimir el mensaje con un if insent. El funcionamiento estático de las clases con un getOn y un getAll. También tenemos la validación con un post y generamos el registro de transacción y de almacenamiento en el historial. En esta área de aquí también tenemos la suma de la operación para que se nos realicen de nuestro saldo anterior a nuestro saldo actual. Tenemos actualizamos el saldo con un set y tenemos el área de almacenamiento en la base de datos en esta área de acá. Como podemos ver, tenemos $400 y si refrescamos, y ahora cuando refrescamos en esa área acá de saldo, ya nos sale nuestro saldo actual, que son $500. También podemos ver un poco sobre las transacciones en nuestra área de historial, que se explicará más adelante. Muchas gracias. Voy a presentar el código y su funcionamiento de la parte de retiro de dinero. Empezamos primero declarando que es código PHP el que vamos a introducir. Declaramos que vamos a utilizar nuestro archivo add.php. De igual manera declaramos que vamos a utilizar nuestra base de datos llamada banco nombre. Y también declaramos que vamos a utilizar la tabla de recargo, cuenta e historial. Autenticamos la sesión. Y en esta parte de acá tenemos una parte que son validaciones, que sí o sí el usuario tiene que ingresar el monto a retirar, de lo contrario pues no se puede efectuar o realizar el movimiento. Y si no cuenta con suficiente saldo, pues igual se lo va a mostrar el mensaje. En esta parte de acá es un arreglo de transacciones para almacenarlo en la parte del historial. Y acá se va a guardar el objeto historial en el registro del historial. En esta parte de acá vamos a ir sumando el número de operaciones. Aquí le hemos declarado que se le va a ir sumando 1. Acá almacenamos los datos. En esta parte de acá hemos declarado que se vaya actualizando el saldo. Acá tenemos una operación que el saldo de la cuenta va a ser el saldo de la cuenta, valga la redundancia, menos el saldo que ya teníamos por el porcentaje que se le ha puesto. En este caso es un recargo mensual y pues acá hemos hecho la operación.
En esta parte de acá de este arreglo generamos otro registro para las transacciones y almacenarlo también en la parte del historial. Esta es una instancia de objeto para el historial o el registro del historial, y acá pues almacenamos los datos. Acá vamos a mostrar el resultado, la parte del número de cuenta, llamamos el número de cuenta y nos va a mostrar el saldo. Si hay un error, pues nos va a mostrar que ha habido un error en el query. Y pues ya esta es la parte visual, que pues acá tenemos el título, retiro de cuenta. Acá en esta parte de acá tenemos declarado una alerta si hay algún error o si se ha podido efectuar correctamente lo que es la transferencia o el retiro, mejor dicho. Entonces acá le hemos declarado retiro realizado exitosamente. Aquí en esta parte de acá es donde nos va a mostrar nuestro saldo anterior, y en esta parte de acá se nos va a actualizar automáticamente cuando ya hagamos nuestro retiro. En la parte visual ya sería así. Nos vamos a nuestra parte de retiro. En esta parte nosotros tenemos lo que son 3 cuentas de un mismo usuario. Tenemos una de ahorro empresarial y personal. En una tenemos 200, 500 y 450 de saldo. Entonces ahora vamos a ponerle que vamos a retirar 50. Y acá nos muestra ya el resultado, que nuestro saldo anterior era de 200 y nuestro saldo nuevo es de 150. Ahora si nos vamos también a nuestra otra cuenta, que sería la empresarial, tenemos en ese caso $500. Nos vamos también a la parte de retiro y le ponemos que vamos a retirar 300. Ahí nos dice su saldo anterior era 500 y nuestro saldo actual es de 200. Ahora si nos vamos nuevamente a la personal, le damos que vamos a retirar 100 y le da es nuestro saldo actual. Ahora si ingresamos que vamos a retirar 500, nos muestra que no contamos con suficiente saldo para retirar. Nos vamos hacia la información de la cuenta, en donde nos muestra sus datos como lo son el nombre completo del usuario, su correo, su número de cuenta, su tipo de cuenta. Además de ello, mostramos las operaciones que realiza el usuario y las operaciones que realizó el día de hoy. Para ello, mandamos a llamar o utilizamos la base de datos banco nombre con las tablas de cuenta, usuario y recargo, y autenticamos la sesión. Para su funcionamiento hicimos unas variables de usuario que van a ser igual al usuario con la función getOneUsuario, que nos va a mostrar específicamente a un usuario por la columna del código usuario. Luego en la variable cuenta se hace lo mismo, que va a ser igual a la cuenta con getOneCuenta por medio get con la tabla del número cuenta. Luego de ello, en la variable recargo va a ser igual al recargo y vamos a mandar a llamar a todos los recargos del usuario. Para mostrar la información de lo hicimos con un echo, con la tabla usuario, con la columna nombre completo, el correo, la tabla usuario, la columna de email, el número de cuenta con la tabla cuenta y con la columna número cuenta. El tipo de cuenta la mandamos a traer por medio de la tabla cuenta con el código de tipo cuenta. Ahora, para mostrar las operaciones que ha realizado el usuario, hicimos un for each en donde recorre lo que es la matriz, los arrays.
y decimos que si el recargo manda a llamar al código categoría cuenta, eso tiene que ser igual a la cuenta. La tabla cuenta manda a llamar al código de tipo de cuenta. Igual acá abajo, a la cuenta manda a llamar al número de operaciones y el recargo a las operaciones disponibles del usuario. Luego de ello, para las operaciones que se han realizado por la tabla cuenta, se manda a traer la columna número de operaciones. Para mostrar saldo, simplemente le hemos puesto el saldo que tiene el usuario y lo mostramos de la siguiente manera. Utilizamos igual la base de datos con las tablas recargo, cuenta, historial. Se autentica la sesión. Utilizamos las funciones que anteriormente ya hemos utilizado. Generamos el registro de transacción para el historial, para que eso se vaya actualizando en el historial del usuario. Y acá simplemente lo mandamos a llamar con la tabla de cuenta y saldo. Ahora, para esto, las funciones están en la clase de cuenta, en donde aquí mandamos a llamar una clase en específico, una cuenta en específico, con la función get o cuentas one user, que se van a mandar a llamar con el parámetro de código usuario, que es de tipo arreglo. Creamos un query para que nos seleccione la tabla que está en el código cuenta, y esto para decir que es un arreglo. Ejecutamos el query y lo itineramos por medio de un while. Luego liberamos memoria y nos va a devolver con un return el arreglo de las cuentas. La siguiente función que utilizamos fue la de mostrar una cuenta en específico, que se va a obtener por la función getOneCuenta con los parámetros de número cuenta. Se crea el query para que seleccione la tabla que está donde está el número de cuenta, que igual es de tipo arreglo. Se ejecuta la consulta, pasamos esos parámetros a un objeto y luego de eso lo retornamos con cuenta. Para la historia de transacciones vamos a hacer lo siguiente. Tenemos aquí una tabla en la cual nos va a guardar cada uno de los datos que nosotros estamos recolectando desde la base de datos, desde el historial, como puede ser el número de transacción, código de transacción, etc. Entre ellas está consulta, depósito, retiro, etc. ¿Cómo hacemos que estos números de transacciones se vengan acá? Si nosotros aquí queremos hacer un depósito, digamos que nosotros vamos a meter a nuestra cuenta $250, vamos a depositarlo. ¿Qué pasa aquí? Que aquí de último me ha anexado el depósito con el monto en el cual lo he hecho. ¿Y qué pasa si yo recargo la página? Me agrega el depósito que he realizado. Igual si yo lo hago con un retiro o lo hago con una consulta, como lo puede ver. Con el retiro también, si yo quiero retirar 250, que son los que anteriormente hemos retirado. Aquí se puede ver. Igual se va a ir actualizando en la base de datos. Ya aquí, en la parte del historial, lo que hemos trabajado es simplemente una tabla en la cual vamos a guardar el número de transacción, tipo de transacción, número de cuenta, monto, fecha y hora y descripción. Luego hemos creado un PHP en el cual vamos a hacer para el historial. Vamos a ocupar la función getAllHistorial when cuenta, y en el cual vamos a ocuparlo desde la clase historial.class.php, en el cual solo va a extraer el número de cuenta en el cual estamos queriendo hacer el historial. Y aquí solo vamos a ocupar un for each para recorrer cada uno de este historial y hacerlo un registro. Luego, lo único que vamos a hacer es mandar a llamar por un eco el registro número de transacción, también los recargos, retiros, consulta y depósito. A la par de también el número de cuenta, el monto y como último el registro, fecha y hora y descripción. Y terminaremos el for each que hemos trabajado desde aquí. Luego, tenemos la clase historial, la cual
es muy parecida a las anteriores clases que hemos visto, en las cuales solo lo que trabajamos es mandar a llamar las columnas de la base de datos. También tenemos un arreglo de errores y aquí ocupamos de una manera pública cada uno de los valores o objetos que vamos a trabajar consecuentemente. Vamos a crear una función constructora en el cual vamos a trabajar con las variables públicas, enlazándolas con la conexión a la base de datos que tenemos nosotros. Luego tenemos diferentes funciones, las cuales van desde almacenar en la base de datos cada uno de los historiales, bueno, más que todo de cada una de las transacciones que hemos trabajado, y luego mostrarlos en el historial. Como puede ver, aquí siempre ocupamos un for each para recorrer cada una de las columnas y que éstas se vayan guardando igual en el query y que nos los retorne luego nuevamente. Luego aquí ahí tenemos una función en la cual vamos a el get al historial, en el cual hacemos que muestre cada una de las transacciones dentro de la base de datos. También tenemos una en la cual es la de mostrar las transacciones dentro de la base de datos, que es el get al historial when cuenta, en el cual es el que ocupamos en la parte de aquí del historial. Esto lo que vamos a hacer es recalar el número de cuenta en el cual nosotros estamos trabajando, dependiendo de la persona o el usuario que esté entrando. Aquí solo vamos a crear un arreglo de transacción, vamos a crear un query y solo ejecutamos el query con la transacción y vamos a iterar el while. Vamos a iterar cada uno de los registros que estemos trabajando en las transacciones con un while y solo vamos a devolver el arreglo de transacción que hemos trabajado dentro del while. Luego tenemos un método en el cual vamos a trabajar el set para la conexión a la base de datos específicamente, y de último una función para convertir el objeto a cualquier arreglo asociativo, siempre trabajándolo con un convertir objeto en el cual vamos a llamar al registro. Solo presentar algunos errores y código faltante que tuvimos. Solo como dato extra, ¿verdad? Trabajo con GitHub. Bueno, como podrá verificar cuando vea el directorio en GitHub, solo aparecen commits que yo he hecho por el hecho de que no encontramos la manera, ¿verdad?, de trabajar con GitHub. Bueno, al final prácticamente me pasaron las cosas a mí, mi grupo, y luego yo las iba metiendo en GitHub, íbamos actualizando. De hecho, verá que iba borrando y metiendo la misma carpeta, íbamos por lo mismo que íbamos actualizando el código. De esa manera y no con commits. Otro error que teníamos es la URL en la app. Puede que si meta la carpeta del proyecto dentro de una carpeta en Laragon, WAMP o XAMPP, le va a dar error por problemas con las URLs. Le pediría de favor que si podría el proyecto ponerlo en el directorio raíz. En XAMPP creo que es www. En WAMP no estoy seguro. No, en XAMPP es htdocs y en WAMP es www. Es importante colocarlo en el www o en el htdocs directamente, por el hecho de que si no le va a dar fallos con las URLs. Entonces sí tenemos ese problema con las URLs. Faltas estéticas. Para las faltas estéticas es que tenemos problemas de... Bueno, realmente es como solo son faltas estéticas, no afectan al programa directamente, sino que solo son faltas como, por ejemplo, nos hace falta que se vea el nombre del usuario que está logueado, o hay una página que está completamente vacía, como es el caso del index del administrador, pero no afecta directamente al programa, sino que solo son algunas cosas estéticas que tendremos que arreglar.
Triggers. Queríamos hacer uso de triggers para la base de datos, sobre todo para sacar la edad y para sacar ciertas diferencias de fechas, por el hecho de que la función de phpDate nos tira fechas erróneas de vez en cuando, entonces no podíamos trabajarlo de alguna manera o está como malo el dato. Entonces si queremos meter triggers, si nos falta trabajar los triggers para la base de datos, creemos que para la siguiente entrega los vamos a tener, esperamos que así sea. Y eso no es un error, bueno, no es un error como tal, códigos usuarios, cuentas historial, como podrá ver o podrá observar. Trabajamos los códigos de manera de que es un int que va en autoincremento, o sea, los códigos de usuario, cuentas historial terminan siendo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y así sucesivamente. Pensamos trabajarlos de una manera distinta. En este caso lo hicimos así básicamente por tiempo, para que se nos hiciera más fácil y tengamos completamente funcional el programa. Realmente todos esos son los errores que tenemos. No creo que haya que aclarar ningún error. Tal vez un pequeño error extra es la librería de Google, que de vez en cuando no carga, o nos pasó a algunos compañeros que no les cargaba los iconos de la API de Google. Bueno, eso es un error aparte, tampoco afecta al funcionamiento, solo es estéticamente el fallo, pero sí podría contar como un error aparte.